Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Habla el pastor Marlon Castillo desde Costa Rica. Hoy es sábado 21 de octubre. Vamos a poner delante de nuestro amado Señor este estudio Angelología, parte 6. Padre, en el nombre precioso de ti, Jesucristo, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, que el Señor me los bendiga. Aquí estamos, todavía estamos un poquito resfriados, así que si me oye un poquito con la voz un poco bajita, me disculpo. No quiero hablar ni muy rápido ni muy alto para que no me dé tos, pero aquí estamos, gracias al Señor. Estamos hablando, amados, sobre los ángeles, la parte de la sección de los ángeles buenos. Ya más adelante vamos a ver la parte de los ángeles malos, ¿verdad? Vean qué importante, amados, lo que vamos a tocar en esta parte 6 sobre los ángeles. Los espíritus demoníacos, pretenden persuadir a los hombres para que se alejen de la fe. Una de las misiones de los demonios es que usted y yo nos alejemos del evangelio verdadero. ¿Cómo? A través de distracciones, a través de alejarnos de las cosas de Dios, a través tal vez de amigos, a través de muchas cosas del mundo que tal vez son fascinantes y nos atraen. Y el diablo sabe nuestros puntos débiles. Él conoce cuál es tu punto débil y mi punto débil. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lo hemos hablado, lo hemos comentado y ellos escuchan. Una de las preguntas, amados, que me hicieron ayer con respecto a los demonios es si es cierto que se puede presentar un fallecido o una persona que ya partió de este plano, llamémoslo así, y presentarse ante nosotros y hablarnos como si fuera que estuviera ahí y tal vez la persona ya falleció. Amados, en la parte de demoniología voy a contestar con buen fundamento esa pregunta, que es muy buena la que me hicieron. Y aquí vemos que los demonios, una de su misión de ellos es que usted se aleje del evangelio o de las cosas de Dios. Entonces, vea qué importante. Dice, los espíritus demoníacos pretenden persuadir a los hombres para que se alejen de la fe en Cristo y de las enseñanzas bíblicas. 1 Timoteo 4:1. Los espíritus del mal o demonios pueden incluso habitar en los seres humanos y controlarlos. Claro que sí. Son espíritus, amados. Hay que entender que los ángeles, sean buenos o malos, son espíritus. Ellos no están limitados por el tiempo y el espacio como nosotros. Ellos no tienen ninguna barrera estructural que los pueda detener. Pueden poseer animales, personas o cosas. Más adelante vamos a hablar de ese tema en la sección de demoniología con más detalle. Entonces, ellos pueden poseer personas a voluntad, sí, lo pueden hacer, pero hay algo interesante. Ellos entran dentro de una persona si la persona se los permite. Ellos no entran por voluntad propia. Viene un demonio y pum, lo posee. No. Los demonios siempre van a entrar a voluntad propia o si la persona abre puertas, amados, ciertas puertas que se abren al mundo de los espíritus, que más adelante vamos a hablar con más detalle al respecto. Los demonios que estaban en el poseído gadareno, que leemos mucho esa parte de la Biblia en Lucas capítulo 8, 28 al 31, dice, vea qué importante, forzaban su voluntad por encima de la de él. ¿Por qué? Porque él estaba poseído de muchos demonios. La Biblia nos enseña que era una legión, que si usted estudia lo que es el ejército romano, una legión estaba compuesta por 6,000 soldados, ¿verdad? Entonces nos da a entender más o menos de que él estaba poseído de 6,000 demonios. Qué impactante, ¿verdad? Una pregunta que muchas veces la gente se hace es ¿cuántos demonios puede poseer o tener una persona dentro de sí? Como él tenía una legión o 6,000,
demonios. Imagínense, espiritualmente hablando, la cantidad de demonios que estaban dentro de esa persona. Como les dije al principio, son espíritus. Ellos no están regidos por el tiempo, el espacio, ni por las cosas concretas. Por eso es importante aprender estos temas del mundo espiritual. Aquí nos damos cuenta, amados, cuánta del poder de la voluntad de Cristo por encima de la voluntad de una legión de demonios. Es cierto, amados, cuando una persona está poseída o ha abierto puertas a muchas áreas que más adelante vamos a hablarlas, lamentablemente pueden venir no solo uno, varios demonios. Acuérdense que la palabra de Dios dice que cuando una persona es liberada, los demonios salen a lugares secos buscando un lugar. Como no lo encuentran, se devuelven, pero no vienen solitos. Ellos vienen, si es posible, con 7 demonios más a poseer esa casa. Imagínense, se encuentra esa casa ya barrida, ordenada y limpia. Entonces, con mucho más razón, tratan de poseer a esa persona. Jesús les ordenó que entraran en una manada de 2,000 cerdos. ¡Wow! Vea qué interesante. Una manada de 2,000 cerdos. Hagamos un número o pensemos un poquito. Dice que una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. Resulta ser que había un hato de 2,000 cerdos. Jesús les ordenó que se fueran y se metieran en esos cerdos, ¿verdad? Y los poseyeran, salieran del cuerpo del hombre y se metieran ahí, y ellos se metieron en los cerdos. Vean lo que dice la palabra, dice, y ellos obedecieron, y los animales se precipitaron al mar bajo el poder de los demonios y perecieron los animales. Los demonios no perecieron, son espíritus. Obviamente ellos, después de que murió el ente, quedaron libres, pero ya no podían poseer al ser humano o a la persona con la que Jesús lo liberó. ¿Por qué? Porque ya Jesús le había dado la libertad y le había ordenado a los demonios salir de ese cuerpo, salir de esa habitación, llamémoslo así, de ese huésped y no volver a entrar. Entonces, es un claro ejemplo, amados, del poder espiritual que tienen los ángeles, porque aquí estamos hablando de ángeles buenos, ángeles malos, pero hay ciertas partes que nos ilustran el poder de los ángeles o los espíritus incorpóreos, que es el área que estamos estudiando. Entonces, esto nos demuestra que ellos no están regidos, como lo vengo diciendo, amados, por un espacio definido. Pueden poseer muchas cosas. En esencia, decir que los ángeles fueron creados a imagen y semejanza de Dios, de igual manera que los hombres, parece estar de acuerdo con las Escrituras, Génesis 1:27. En cierta manera, ¿verdad? Y una vez aclaro. Es más bien dudoso decir que la imagen de Dios en los hombres consiste en la así llamada triple naturaleza humana, cuerpo, alma y espíritu, que eso es lo que está diciendo una semejanza. No significa que nosotros somos iguales a Dios, no. Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuerpo, alma y espíritu. En esa esencia se basa lo que es esta parte de la palabra imagen. Además, si estudiamos la palabra imagen en el griego original, tiene un concepto totalmente diferente al que usted y yo tal vez conocemos. Le invito a que busque un diccionario bíblico, si es posible teológico, y busque la palabra imagen en Génesis 1:27 para que vea lo que realmente significa esa palabra o esa expresión. Es más bien, como si con ello la triple naturaleza humana, cuerpo, alma y espíritu, como si con ello se intentara hacerla corresponder con la esencia de las 3 personas de Dios. Jamás. Nosotros no podemos estar al nivel de Dios. Jamás. Eso solo Satanás lo quiere hacer a través de las sectas. Existe una verdadera correspondencia tal como imagen indica. Por eso le dije que busque esa palabra en un diccionario bíblico, si es posible teológico, ¿verdad? Que quiere decir la palabra imagen. Fuimos creados a imagen de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces con el corazón y la mente del hombre?
partes muchas más vitales para el hombre y que se mencionan tantas o más veces que las famosas 3 partes. En que el hombre tiene 5 partes o, vea qué importante, o simplemente 2, material e inmaterial o material y espiritual. Muchas veces hay personas que dicen que el hombre tiene 5 partes. Yo lo he escuchado de sectas, por cierto, he escuchado que dicen que el hombre tiene 5 partes espirituales. Nada que ver, amados. Eso ya es ocultismo, ya eso tiene que ver con el espiritismo, temas que vamos a tratar en la parte de demoniología, porque voy a tratar un poquito de ocultismo y espiritismo para entender un poquito cómo los demonios pueden poseer una persona. Ok, vamos a continuar, amados. La imagen de Dios parece consistir más que otra cosa en personalidad y santidad. Eso es lo que quiere decir la expresión a imagen de Dios, personalidad y santidad. Como le digo, no puedo entrar en detalle en este tema porque es otro tema, pero así por encimita estamos viendo lo que quiere decir un poquito la palabra imagen. Perdón, amados. La personalidad otorga la capacidad básica para tener comunión con la persona de Dios. Somos el único ser creado por Dios que tenemos comunión con Él en cualquier parte donde nos encontremos, amados. Entonces, es muy importante. Permítanme tomar agua, amados. Todavía estoy saliendo con un resfrío y se me seca la garganta. Ok, vamos a continuar, amados. Seguimos y dice: y la santidad es el rasgo necesario para regocijarse en esa comunión, ya que 2 personas no pueden gozarse en la comunión a no ser que estén en armonía moral, que eso es lo que quiere decir imagen en ese sentido. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los ángeles? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque es una relación, es una apertura entre Dios y yo, y es una apertura entre espíritus, los espíritus y yo, y el ser humano, que eso tiene mucho que ver en el mundo espiritual. Porque cuando veamos la parte de demonología o de posesión demoníaca, entonces ahí vamos a entender cómo es que un demonio se une a una persona para poseerlo. Por ejemplo, las personas que hacen pactos con el diablo, las personas que se dejan utilizar a través de hechizos, de brujería y todas estas cosas, que mucha gente no cree en esto, pero esto es más real de lo que usted y yo nos imaginamos. Como hijos creados de Dios, Job 1:6 al 21, Job 1:6, perdón, y Job capítulo 2, versículo 1, los ángeles poseen la imagen de su Padre Creador. Vea qué importante. De la misma manera que a Adán se le llama hijo de Dios, Lucas 3:38, vean qué importante es esto. A Adán se le dice hijo de Dios. La imagen de Dios en los ángeles, así como en los hombres, fue corrompida en todos aquellos que tomaron parte en la caída. Estamos hablando de la caída de Satanás y sus demonios. Y también en la caída del ser humano, ¿verdad? Que se rompió esa unión espiritual entre Dios y el hombre por culpa del pecado. Pues los ángeles fueron hechos en esencia a la imagen de Dios. Ok. Es importante, amados, entender estos puntos porque tal vez usted dirá, si los ángeles fueron creados a imagen de Dios, ¿por qué cayeron? En la parte 1, amados, le invito a que la vea. Hablamos un poquito de que la voluntad de los ángeles fue parte de su caída. Entonces, vean qué importante es esto. Ahora vamos a continuar con características de los ángeles. Acuérdense que aquí estamos hablando de los 2, buenos y malos. Son espíritus. No se nos puede olvidar que son espíritus, seres incorpóreos, pueden poseer cualquier cosa inanimada, pueden poseer personas, animales o cosas.
Más adelante yo voy a dar una lista de ciertas cosas que pueden hacer y no pueden hacer los espíritus, amados, que a la luz de la Biblia usted lo va a comprender. Entonces, primer punto o característica de los ángeles son espíritus. Los ángeles pertenecen al grupo de los espíritus, igual que Dios es un espíritu. Dios no tiene una forma definida. Dios podemos decir, he visto a Dios cara a cara. Yo he escuchado mucho durante mucho tiempo eso, de personas que dicen, he visto a Dios. La Biblia muy clara dice que a Dios nadie le verá jamás y vivirá. Y nadie ha visto a Dios. Nadie en esta tierra ha visto a Dios. Tal vez usted me dirá, pero entonces Moisés, ¿a quién vio en medio de la peña? Él vio a Jesucristo en su plenitud, en su gloria. Pero Moisés no vio a Dios Padre, él vio a Jesucristo. Porque nadie en esta tierra puede ver a Dios, ni en sueños, ni en físico, jamás. Él es espíritu, igual que los ángeles, son espíritus. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vean qué interesante es entender eso. Entonces, que se nos quede claro esto. 1, los ángeles son espíritus. 2, Dios es espíritu, igual que los ángeles, ¿ok? Muy importante tener esto en claro para poder ir entendiendo, amados, las partes que siguen de angelología. Es decir, se les atribuye por lo general el ser inmateriales e incorpóreos. Desde luego, los ángeles no cuentan con un cuerpo físico, escuche bien, no cuentan con un cuerpo físico material. O sea, amados, los ángeles, sean buenos o malos, ellos no pueden procrear. Más adelante lo vamos a leer. Ellos no pueden tener hijos, ellos no pueden multiplicarse, ellos no pueden muchas cosas que usted y yo sí podemos porque somos de materia. Los ángeles no son materiales, los ángeles no tienen sexo definido. En muchas partes de la Biblia se hablan de ellos como hombres. Solo hay una parte de la Biblia que hace alusión a que hay ángeles mujeres, pero más adelante vamos a hablar sobre ese versículo, ¿verdad? Pero es la única parte en toda la Biblia que hace una alusión. Pero realmente, amados, los ángeles no pueden tener hijos. Muchas veces una de las grandes preguntas que la gente hace en Génesis 6:10, que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Más adelante voy a contestar esa pregunta, aunque también la voy a contestar en otra parte, en otro estudio. Pero, amados, aquí en angelología voy a contestar esa pregunta a la luz de la Biblia. ¿Qué quiere decir esa expresión? Porque mucha gente cree que los ángeles bajaron o los ángeles caídos y vinieron y tuvieron relaciones con mujeres y nacieron hijos, de donde nacieron los gigantes. No, como le leemos aquí, son espíritus incorpóreos, no tienen carne, no tienen huesos, no pueden procrear, no pueden multiplicarse. Vamos a continuar, amados. Y dice, entonces no cuentan con un cuerpo físico material como el de los humanos. Podemos concluir esto gracias a distintos hechos. 1. Los ángeles se describen en Hebreos 1:14. Le invito a que busque los pasajes cuando vea este video y detenga el video y busque el pasaje y lo lea. Como todos espíritus ministradores. Y 2, los demonios, si los consideramos ángeles caídos, porque son ángeles a pesar de que son caídos, son llamados espíritus malos o demonios. Lucas 8, versículo 2. Y espíritus inmundos, cuando se habla en muchas partes de la Biblia, cuando se hablan espíritus inmundos son demonios también, solo que son de cierto rango. Acuérdense, amados, que más adelante vamos a hablar de rangos buenos y rangos demoníacos. Y en esta categoría entran los espíritus inmundos, que es una categoría demoníaca que vamos a estudiar y analizar con buen detalle. Los ángeles están limitados espacialmente. Tienen un lugar específico donde ellos se pueden movilizar. Usted me dirá, pero Marlon, usted no acaba de decir que son espíritus. Así es, no están limitados por espacio y por el tiempo. Pero
Dios les dio un espacio territorial para que ellos puedan movilizarse, que más adelante vamos a aclarar ese punto. Seguimos. El concepto de espíritu no se opone a la localización espacial, que en esta parte más adelante vamos a hablar sobre cosmología espiritual, que ahí vamos a hablar muchas cosas sobre el espacio de los ángeles, dónde viven los ángeles, dónde se mueven ellos, dónde están, y muchas cosas que también encontramos en la Biblia. Cuando Jesús dijo, Dios es espíritu, vea qué importante. Jesús dijo, Dios es espíritu, Juan 4:24. Quería hacer hincapié en que Dios no está limitado a un lugar particular como el monte de donde habitaba Jesús o Jerusalén. Esto está en Lucas capítulo 11, versículo 20-24. Sino que su esencia es espiritual. Dios es espíritu infinito al cual nadie creó, mientras que los ángeles serán seres finitos, sí fueron creados. Los ángeles son seres creados, sean buenos o malos. O sea, ¿qué significa? Que Dios es su creador. Acuérdese de eso. Los ángeles, por lo tanto, están limitados en lo que respecta al espacio sideral, lo que hace evidente el que se tenga que mover de un lado a otro. En Daniel, capítulo 10, versículo del 10 al 14, le invito a que lo lea. Es prácticamente la única referencia que se da una cierta alusión de el movimiento de los ángeles en el mundo espiritual. Un ángel se retrasó en su misión por culpa de otro. Perdón, amados. Por culpa de otro espíritu. En este caso, la limitación temporal se corresponde con la espacial. Si se necesita un lapso de tiempo para que cambien de lugar, ello significa que se les puede emplazar. Cuando en esta porción de la Biblia Daniel estaba pidiendo a Dios una petición, el ángel duró 21 días, dice la palabra, para venir y contestarle a Daniel. Él tal vez pensó, Dios no me oyó, tal vez Dios me ignoró, pero no. Él no entendía el mundo espiritual. Acuérdese que en el Antiguo Testamento los judíos no tenían un concepto del mundo espiritual como usted y yo hoy lo tenemos gracias a la revelación bíblica, gracias a la palabra de Dios. Entonces, podemos concluir a partir de estos hechos que los ángeles son criaturas y que tienen limitaciones temporales, claro que sí, y espaciales, que no son omnipresentes, de una vez aclaro. Y usted me preguntará, Marlon, ¿cómo se siente entonces la influencia satánica en todo el mundo? Ahí es donde vamos a hablar en la parte de demoniología, esa sección. Ok, no están en todos los lugares a un mismo tiempo. No son omnipresentes, no son omnipotentes, ni omniscientes. Los ángeles no son omniscientes, no leen la mente, no pueden hacer eso, no saben el futuro. Pero como lo dije en la parte 1, por eso le invito a que la vea, amados, y en la sección de demoniología vamos a explicar muchas cosas con respecto a los demonios y a los espíritus, en cómo ellos vaticinan, ¿verdad?, ciertos eventos relacionados con el futuro del ser humano. No están en muchos lugares a una misma vez, sino que siempre se hallan en un solo lugar y con una localización concreta. A eso se le llaman principados, gobernadores de las tinieblas, y eso lo encontramos en Efesios capítulo 6 del 1 al 20, que más adelante vamos a analizar con un poquito de detalle. Amados, en la próxima sección vamos a tocar el tema cuerpos espirituales, o sea, tipología corporal de los ángeles. Amados, le invito a que se una a este canal, active la campanita para que YouTube le informe cada vez que yo suba un estudio sobre cualquier tema de la Biblia, porque
Estamos dando varios temas de la Biblia en este canal. Le invito a que comparta estos estudios con otras personas que quieran aprender sobre angelología. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la otra semana. Un abrazo desde Costa Rica. Bendiciones.